I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got love Selena. Shawty hop up in the whip, but I ain't never seen her. Shawty love the way I whip it in a two-seater. Hola amigos de YouTube, estamos en un nuevo vídeo para el canal de nuevo XDDDDD. Bueno, esta vez les traigo un vídeo un tanto diferente, se podría decir, aunque generalmente suelo traerles vídeos de este estilo. Bueno, me salgo del tema que quiero hablarles a todos ustedes, pues todos me refregan en la cara lo de la Ultimate Custom Night, porque yo hice un vídeo diciendo que FNAF murió. Ok, es verdad que dije que FNAF murió, pero no mentía, siempre les recordé que Scott sacaría la Ultimate Custom Night, pero que sería probablemente lo último nuevo que tendría FNAF. Bueno, sin más mamadas, búscate una buena Coca-Cola, acomódate en donde se te dé la gana, y disfruta del gran final de Five Nights at Freddy's. Ok, sé que estarán como, ¿qué verga? ¿Cómo que final? Si Scott dijo en una entrevista que sacaría FNAF 8, FNAF Fazbear Fight, FNAF la revolución animatrónica, FNAF el renacimiento de la pizzería, FNAF la venganza de Freddy, FNAF la reputísima madre de Freddy ataca y más mierdas. Bueno, no, ya me pasé XDDD, lo que quiero decirles es que FNAF ya terminó, es más, sería correcto decir que terminó definitivamente, con la llegada de la Ultimate Custom Night. Pues como su nombre lo dice, es la última noche personalizada, ¿escucharon? Última joder tíos, aunque Scott repitió y repitió, que ya sería lo último de FNAF, algunos siguen con las pendejadas de que se viene FNAF 8, párenle con el autismo. Bien, puede que Scott me cierre el orto, sacando un verdadero juego que se considere como FNAF 7, como escucharon la Ultimate Custom Night no se puede considerar FNAF 7, por una razón obvia, o sea es como considerar FNAF World como FNAF 5, pues este juego no está hecha con la intención de continuar la saga de juegos, simplemente fue hecho para saciar la sed de juegos de los fans, ya que Scott no tenía pensado terminar la saga, así nomás y nada nuevo, pues la Ultimate Custom Night es solo otra noche personalizada más, o sea originalmente se tenía pensado que como noche personalizada del FNAF 6, pero como el juego terminaría siendo muy pesado decidió sacarlo aparte, así que dejen de decir que esta noche personalizada es FNAF 7 porque no lo es, más aún los youtubers culeros siguen con la mamada de llamarla FNAF 7, si tienen tanta paja de llamarlo por su nombre completo, porque simplemente no lo nombran como FNAF UCN, y listo joder. Vale, ya me salí del tema central por pendejo, lo que quería hablar realmente con ustedes, es que FNAF ya terminó, que este fue el gran final de FNAF definitivo al menos de la mano de Scott, pues como bien sabemos, él dejará de hacer juegos de FNAF, dándole el poder de hacer juegos oficiales a otra persona, o mejor dicho, a una empresa grande de juegos lo más probable, porque chicos, la decisión de Scott no fue mala, al menos para mí después de razonar un poco, puede que sea lo mejor para la saga de juegos de Five Nights at Freddy's, y ahora mismo les explicaré por qué. Está bien, ahora les explicaré por qué para mí, la decisión de Scott de dejar en manos de otro la saga de FNAF es una buena decisión, sé que por decir eso, todos ustedes ya me estén escribiendo en su Death Note, junto a Bad Bunny, ya me hicieron un muñeco vudú y me prendieron fuego, o simplemente dejaron un dislike, comentaron amenazas de muerte, y están preparados para denunciar una vez que termine el vídeo. Pero antes que hagan eso por favor escuchen mis razones, primero Scott no va a darle el trabajo de su vida, al primer niño de 13 años que sepa hacer un juego sin modelos propios y jumpscares más bugueados que los que hago yo, sino que le dará a una persona que sepa hacer su trabajo. Primero que todo deben tener en cuenta que FNAF es un juego hecho por una sola persona, o sea solo una persona programa, crea diseños y hace prácticamente todo el juego, por obvias razones del solo, no va a salir un super juego a lo Outlast, sino un juego más bien sencillo de cerrar puertas. Ojo, no digo que FNAF sea una mierda total, sino que a pesar de todas las cosas que nos encanta del juego, el hecho que es un juego más bien sencillo sin importar por dónde lo mires, si le permites jugar este juego a una persona que no conoce nada de la saga de juegos de FNAF, y que ha jugado otros juegos de terror muy épicos, te dirá probablemente esto. Es un juego sencillo, aunque el objetivo del juego se cumpla, no se puede comparar con otros juegos que son obviamente mejor que este.
Esta es la respuesta más probable de la persona, pues Scott sabe muy bien eso, y seguramente piensa que los juegos que trae actualmente, no están al nivel de la fama que este juego tiene, por eso tiene pensado dársela a alguien más, porque estoy seguro que la gran cantidad de fans que el juego recolectó, provocó que una gran cantidad de empresas de juegos, quieran aprovecharse de esto, y proponerle a Scott a trabajar con ellos y traer un juego completo, más aun cuando ven la gran capacidad que tiene este juego, pero Scott es una persona que le gusta trabajar sola, por esto puede que no haya aceptado ninguna propuesta que le hayan hecho, porque lo mejor para mí, es que él se encargue de hacer los diseños, la historia y más, pero por alguna razón está cerrado a un solo pensamiento, hacer todo solo, o, no hacer nada, por esto que pensó, en darle la saga a una empresa o mejor dicho a manos de otra persona, como bien dijo él, no digo que Scott no hace buenos juegos, sino que si quiere que FNAF regrese a lo que fue, tal vez necesite de juegos mucho más desarrollados de los que él hace, esto es lo que seguramente él pensó, y por esto decidió darle la franquicia a alguien más, que pueda hacer un trabajo mucho mejor de lo que un chico con una computadora puede hacer, por esto y alguna cosita más, el genio de Scott, dejará o dejo ya, en otras manos este juego épico. Y yo me refiero con, final de Five Nights at Freddy's, a que ya no tendremos juegos de la mano de su creador, y hay un ejemplo de lo que podría pasar con la saga en un futuro, no sé si recuerdan a un juego llamado Plantas vs Zombies, así es ese juego donde plantas, pinches plantitas para que maten a los zombies, bueno ahora pensemos en que se convirtió ese juego sencillo, así es, ahora es un juegazo, donde controlas a una pinche planta y disparas a todos los zombies al puro estilo de Resident Evil, pues esto es lo que probablemente le pase al juego, y no será malo, ya que seguro en un futuro vendrá un juego de terror, digno de tener la atención de todo el miserable planeta, como lo tuvo alguna vez, el increíble juego de terror y suspenso que lleva el nombre de Five Nights at Freddy's. Pues ahora regresamos a lo mismo, entonces este es el final. Si es el final y a la vez no lo es, sí porque será el final de los juegos de parte de Scott, y no porque en un futuro vendrían juegos de FNAF sobrenaturalmente épicos, pero no todo es color de rosas, porque hay posibilidades que todo se vaya a la verga, primero está que la empresa encargada de hacer el nuevo juego de FNAF, haga una mierda peor que Mortal Kombat 4, que todo se vaya a la chingada y odiemos FNAF, provocando que termine de la peor manera posible, segundo que Scott no le dé la franquicia a nadie, y simplemente termine el juego dejando en el olvido, y la tercera, que tiene mucha probabilidad, que Scott nos trolee, de nueva cuenta, haciendo más juegos de FNAF por sí mismo, o lo termine él solo a su manera, cosa que no recomiendo mucho, porque cada vez que saca un juego nuevo, no alcanza la popularidad del juego anterior, así que tal vez si sigue sacando juegos él solo, provoque que la franquicia termine de una manera mala. Yo personalmente, me gustaría que Scott trabaje junto a una buena empresa de juegos, así no se perderá la esencia y tendremos más calidad. Eso es lo que a mí me gustaría y sería lo mejor, lastimosamente eso es poco probable, lo malo es que cada vez que la franquicia FNAF pierde la fama, la pinche serie de FNAF HS, aumenta la suya, aumentando los retrasados que probablemente piensen que la pinche culera no se basó en nada, y hizo todo de cero, cosa que deseo. Sé que siempre meto en mis vídeos esta triste serie, que no tiene nada que ver con lo que trata el vídeo, pero bueno chicos al menos en menor medida tiene que ver con esto, porque todos dicen que yo odio a la serie, pero no es así, no la odio, simplemente hago chistes sobre ella por lo que hizo con Five Nights at Freddy's, ya que todos tienen sus gustos y eso se respeta totalmente, pero no la critico por su trama y todas esas vergas, sino por meter en su trama que no tiene nada que ver con FNAF, a los animatrónicos, o sea, paso de un juego de terror con una historia oscura, de muerte, suspenso, terror, miedo, miseria, animatrónicos poseídos, a una pinche telenovela donde los animatrónicos se aman y se emparejan entre sí, y el objetivo central de cada personaje es lograr ser buenos cantantes. Dime qué mierda tiene que ver con FNAF, joder hermanos, se pasan de verduras al defender lo indefendible. Es obvio que la creadora se quería colgar de la fama de esta franquicia, para viralizar su serie culera para niños menores de 10 pinches años, joder tío, o sea es lo único por lo que critico hasta morir esa serie, ya que el hecho que use canciones de otros y las modifique, está completamente bien, y todo legal, ya que deja los derechos y a la gente les gusta así que, creo que está bien. Además en cierto sentido yo hago lo mismo, así que no
no tengo derecho a criticar en ese aspecto, lo único malo es eso, amigos, acéptenlo y ya. Hasta Scott hizo su mini parodia a esta serie, dándonos a entender que no está muy convencido de esto, porque él creó el juego FNAF, y ver a sus queridísimos animatrónicos haciendo esas mamadas, es algo que no le cae mucho que digamos. Bien, antes de terminar este vídeo, quiero comentarles otra cosa, que si este es el primer vídeo mío que ves, no entenderás mucho, pero para los demás, va lo siguiente que digo. Primero, que muchos pendejos, en el vídeo pasado, me reclamaban que la animación que utilicé para esa parodia, fue hecha por The Otters Dog, o algo así se llama el canal. Todos me decían, ¿dónde chingados están los derechos? La reputísima madre que te lo remil parió, ratón de mierda. Bueno, primero, yo no hice ese vídeo con la intención de robar, porque nunca dije que la animación la hice yo. Es más, piensen por un segundo, ¿por qué carajos dejé el nombre del creador en una esquina de los vídeos utilizados? Porque así se confirma quién hizo la animación. Yo creo que eso es suficiente. Sé que no deje los links, pero eso pasa porque me olvido, wey. Ya en próximas parodias dejaré los links, así no me rompen los pinches huevos. Ahora me dirás, pero si medio tapaste el nombre del creador original. Si lo tapé, pero en forma de broma. Primero, al inicio del vídeo deje el nombre sin tapar, así se sabe el nombre del creador, luego lo medio tape como broma, porque si lees el nombre tapado dice, The Hot Dog, o sea el perro caliente. Si te lo tomas de una manera humorística te dará risa, pero si sos un retrasado mental, con obvios problemas de comprensión, pensarás que lo tape con la intención de adueñarme de la animación, aunque quisiera eso sería algo imposible, ya que todos conocen al creador original. No soy tan estúpido, ¿comprenden? Bueno, amigos de YouTube, ahora sí estamos en el final de este vídeo. Si te gustó dale like, suscríbete, comparte, y no te olvides de activar la campanita para no perderte ningún vídeo mío. Sin más, yo me despido. Recuerden, la despedida de hoy, es el saludo del mañana. Adiós.